¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos. Disculpe, a vía pública. La diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, acusó un veto político luego de que su partido decidiera bajar su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. En una carta abierta que publicó en su cuenta de Instagram, la parlamentaria agradeció las muestras de apoyo que recibió. Además, señaló que la decisión del partido se dio como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar su imagen. En la carta, Cariola lamentó que la bancada demócrata cristiana señalara que no votarán por un diputado comunista, lo que a su valoración dejó de manifiesto un veto al partido. La elección del nuevo timonel o la dirigente máxima de esa comisión, de esa corporación, que es la Cámara, será el próximo 7 de noviembre próximo. Si usted pregunta a los expertos, yo soy una mera cinta transportadora, pero no, diagnóstico reservado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es muy preocupante? No, es que nadie se juega por una opción, que puede ser desde el mismo Raúl Soto, que ya salió, él dice que no, y no hay por qué no creerle, hasta alguien de la derecha, hasta alguien del PDG, hasta otro. Mire, las apuestas, por llamarlo como frívolos si se quiere, están tan abiertas que todo indica que a lo mejor hasta el mismo próximo lunes 7 de noviembre, horas antes de que haya que votar, se estén haciendo las últimas negociaciones. Es parte de lo que vamos a conversar esta noche aquí. Vamos a la mesa. Muy buenas noches. A ver, aquí estamos. Nuestros dos no son invitados, nuestros dos analistas de cabecera ya están con nosotros. Rodrigo Arellano de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Gloria? Y Gloria de la Fuente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. A ver, partamos para algo más conceptual. ¿Ustedes ven que en este país hoy día hay anticomunismo? Más allá de las personas, ¿hay anticomunismo? Yo creo que algo de eso hay, sin lugar a dudas. Yo creo que hay, que probablemente tiene que ver con las cargas históricas, incluso más allá de los últimos 30 o 40 años. Yo creo que no nos olvidemos de la ley maldita en el gobierno de González Videla. O sea, hay un cierto anticomunismo. Ahora, yo creo que esta discusión se enredó, más allá de la discusión sobre anticomunismo, no, es porque yo creo que las confianzas de alguna manera también se han ido resquebrajando. Y creo que lo preocupante desde el punto de vista del análisis, más allá de cómo se resuelva esto, porque se tiene que resolver de alguna manera, es finalmente cómo quedan las confianzas al interior del Congreso Nacional. O sea, me parece que tener acuerdos y cumplir los acuerdos a los que se arriba es muy importante. Cuando no se cumple la palabra, en el fondo se genera una tensión en esas confianzas, se pierde la confianza. ¿Tú crees que esto va a generar cicatrices? Por cierto, y ojalá que esto no redunde finalmente en las discusiones importantes que tiene que enfrentar el país hacia el futuro. La reforma de pensiones por lo pronto, la reforma tributaria, luego la discusión, vamos a ver además qué pasa con la discusión constitucional. Entonces, hay que ver y hay que mirar con mucho detalle, yo creo, lo que viene hacia adelante en el Congreso, si las confianzas efectivamente quedan resquebrajadas o no, porque en la lógica de la atomización, además, que existe hoy en día en el sistema de partidos chilenos, que exista la posibilidad de generar consensos, acuerdos relevantes en torno a temas que son muy importantes para el país, me parece que es clave. Rodrigo, ¿a ti te parece que hay, olvidémonos de las personas por un segundito, ¿tú ves que hay algún olorcillo, un tufillo anticomunismo en algunos sectores de Chile? Coincido con Gloria, fíjate, algo de eso hay también muchas otras cosas también posteriores, pero recordemos, el Partido Comunista fue el único partido que no se sumó al acuerdo el 15 de noviembre, o sea, ha tenido conductas que al final no se condicen quizás con el rol democrático que tuviese que tener la presidenta del Senado, y en eso yo creo que le pasó la cuenta parte de la historia del país, la reciente también. El resultado también del plebiscito, sin duda, es algo muy relevante. Y una cosa, Matías, que nos comentábamos con Gloria ahí en la preparación, también hay que tener una mirada con quién pactas. Aquí, en el fondo, quién son los que le quitan apoyo. ¿No? Perdón, tú dices, mira, el Partido Comunista no estuvo en el acuerdo aquel del 15. Eso fue mucho antes del acuerdo. ¿Para qué firmas un acuerdo si tú no tienes confianza en una persona o en un grupo? Eso no cambió. Cambió otro tipo de cosas. Algo de anticomunismo hay por parte de la historia.
pero sin duda el resultado del plebiscito yo creo que gatilló un poco la caída de Carol Cariola y el de quitar el apoyo, el Partido de la Gente, un partido que se está transformando de cierta forma en un partido bisagra, vedette, como queramos, que responde al minuto, no responde a convicción. El Partido de la Gente es un partido que vamos a tener cuidado y analizarlo porque es un partido que va a responder a lo que piensa su militante en el minuto y no técnicamente en la ideología, en una posición más firme. Entonces, ojo con quién trabaja o con quién pacta con ellos. Y también hay algo también de la democracia cristiana que está pasando cuenta por la querella que fue validada por algunos personeros del Partido Comunista a Sergio Mico. Entonces también aquí, más que anticomunismo o anti la figura de Carol Cariola, también hay un concepto político de reflexión en torno a lo que ha jugado el Partido Comunista en los últimos acontecimientos. Es justo que, a ver si entramos en nombres propios, porque es Carol Cariola la protagonista, lamentablemente, de esta historia. ¿Es justo cargarle a ella el triunfo o la derrota de la apruebo porque ella fue una de las banderadas? Algunos dicen, ella se echó la mochila y dio la cara, pero ¿por qué la derrota va a ser ella? Yo creo que no, porque la contienda era claramente muy difícil, eran muchos actores además, ella fue representante de ese comando en la práctica que logró unificar ciertas miradas, pero creo que no es responsable bajo ningún punto de vista. Aquí además yo creo que falta todavía mucho análisis probablemente que hacer, pero sabemos que hay en parte, y se venía viendo meses antes del plebiscito, un juicio crítico respecto al comportamiento de los convencionales, algunas cosas que tenían que ver probablemente con cosas que no se entendían y que fueron lisa y llanamente utilizadas como noticias falsas también, probablemente no en el gran resultado. Y otras cosas que tenían que ver con lisa y llanamente personas que no les gustó, no los convenció el texto constitucional. Entonces, responsabilizar a una persona, en este caso la diputada Cariola, del resultado, me parece que es una mala manera. E insisto, más allá de cómo se resuelva esto, yo creo que lo importante es pensar en cómo queda el sistema político hacia adelante, cómo se reconstituyen esas confianzas. ¿Y cómo lo ves tú con este factor que Rodrigo planteaba, que es el PDG, el Partido de la Gente, como un factor, como un partido bisagra, y que no lo conocemos además, porque no tiene mucha historia? Es nuevo, con líderes nuevos, con militantes nuevos. La verdad que ¿quién sabe mucho del PDG? Ni los propios del PDG. No, y probablemente eso los va a poner a prueba también, ¿no? A propósito de las reformas importantes que vienen hacia adelante, porque si la lógica es responder a lo que la ciudadanía quiere en función de las encuestas, uno debiera pensar que debieran allanarse a una reforma a las pensiones sustantivas, como lo que se ha ido, como lo que planteó el presidente Boric ayer. Y uno no sabe finalmente cómo van a votar una reforma de esas características, pensando en que la lógica es más bien mirar las encuestas, mirar lo que las personas quieren y en función de eso, más allá de las matrices ideológicas, tener una decisión o tomar una decisión. Entonces, me parece que van a enfrentar también una cierta complejidad para tener que tener decisiones que sean consistentes en el tiempo. Si el PDG es el partido bisagra, si la bancada del PDG, si no me equivoco, son 8 o 9 diputados, ustedes me corrigen. Son 9, sumando algunos. Porque se sumaron 2 republicanos que salieron de esto. Bueno, eran 7 y son 9, me parece, ¿no? Les creció 2 la bancada. Es un número importante, relevante. De lado y lado, si están al medio, los van a coquetear. En esta pasada o más adelante. Van a estar tentándolos, van a estar invitándolos, queriéndolos barrer para adentro. ¿Pasó con el PRI alguna vez? No. Peligroso para la política en general, de derecha o de izquierda. No tomar los resguardos suficientes para un partido con poca quilla ideológica, con poca quilla histórica como el PDG. Casi como si ustedes fueran médicos, decirle a ambos lados, cuidado con quién negocian y con quién hacen acuerdos, porque no los conocemos mucho. ¿Tú qué pensarías si tuvieras que negociar con ellos? Yo tengo la impresión de que, bueno, las negociaciones en general, los procesos deliberativos son en muchas veces caso a caso, digamos, no necesariamente esto constituye una coalición. Hemos visto, de hecho, las complejidades que significan las dos coaliciones dentro del gobierno y si son una o no son una el día de mañana. Por lo tanto, esto no es la discusión. Yo creo que la discusión es más bien lo consistente que se puede ser en el tiempo respecto a aquellas decisiones, en el fondo, que se quiera tomar en temas que son relevantes. Si se pacta con ellos o no, ha pasado en el pasado, a propósito de discusiones relevantes sobre reformas políticas relevantes o reformas en el fondo sociales relevantes, que hay que llegar a acuerdos. Eso es parte del ABC de la política. Si el punto es cuánta relevancia puede tener o cuánta consistencia en el corto y mediano plazo a propósito de discusiones importantes. Y yo creo que ahí, en el fondo, el desafío está más bien para quienes quieren
tomar este partido y barrer hacia adentro, ¿no? Y qué es lo que eso significa para un partido. Hay que tomar ciertos resguardos, ¿crees tú? Por supuesto, porque en el fondo si no se hace difícil generar una apuesta política que sea consistente, que es lo que yo creo que en definitiva le falta al sistema de partidos nuestro, ¿no? ¿Qué recuerdos tomarías tú si hubiese que hacer acuerdos de mediano o largo plazo con el PDG? No por condenarlos necesariamente, sino que dada su breve historia y su comportamiento en los meses que hay. Es bien complicada la figura, fíjate, del partido de la gente, porque una de las cosas que uno le pide a la política y que está buscando el país en este minuto es justamente tener certidumbres con respecto a ciertas orientaciones y decisiones. Y por el minuto, uno viendo los momentos, no hay nada que te dé la certidumbre por parte de acuerdos de este partido. En definitiva, uno sabe que la UDI o el Partido Socialista o incluso el Partido Comunista tiene cierta línea de comportamiento o mirada de la sociedad que te hace de alguna otra forma entender quizás cómo van a comportarse legislativamente. Pero hoy en día el Partido de la Gente no te da esa certidumbre, porque lo que hoy es pan, mañana quizás puede ser hambre y probablemente la aguja de ese partido pueda movilizarse o cambiar como lo que está pasando ahora. Si en definitiva el Partido de la Gente tomó un acuerdo político, un pacto en marzo con cierto sector de gobierno, y hoy en razón, y eso yo no responsabilizo a Carol Cariola de la derrota del apruebo, no es responsabilidad, hay muchos factores, pero sin duda su rol dentro de la campaña yo creo que le está costando a la presidencia de la Cámara, o le costó a la presidencia de la Cámara. Yo creo que más bien una lectura. Ella simboliza probablemente para muchos eso, pero yo creo que no, es una postura que tiene que ver más allá de en el fondo de su figura específica, es la lógica de... Bueno, hay una oportunidad, y en esto varios han visto una oportunidad, incluso han visto una oportunidad para tratar de instalar interpretaciones sobre lo que ocurrió en el plebiscito de salida del yo creo que si texto hubiese ganado constitucional. la prueba, Gloria, no estaríamos con esta discusión y probablemente estarían Por eso, votando... en el fondo, esto tiene que ver ni más ni menos que con, en el fondo, la correlación de fuerza y las disputas de poder. Cuando alguien pierde poder, que es evidente que hubo una derrota para la prueba, que quienes estaban detrás de la prueba, se ha tratado de instalar además una cierta idea respecto a cuál fueron las razones del rechazo e interpretaciones a veces más antojadizas también sobre qué es lo que ocurrió ahí. Claro, evidentemente, en el fondo, se iba a plantear este escenario, en el fondo, de pérdida de poder, en definitiva, de cierto sector que le ha costado sostener ese acuerdo. ¿Sienten ustedes o comparten ustedes en que el momentum de una nueva instancia constitucional ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo, suena menos desde las sobremesas hasta las conversaciones o hasta en nuestros propios grupos de WhatsApp, en las noticias? ¿Está perdiendo fuerza? Si es así, ¿es bueno, es malo? Porque a lo mejor con menos bulla se hace mejor trabajo, con menos presión se hacen las cosas más seriamente. ¿Cómo están viendo ustedes el momento de las negociaciones en pos de una nueva Constitución? Yo creo que pasan dos cosas, lo conversamos en otras oportunidades también en esta misma mesa. Mi impresión era que era mejor llegar a un acuerdo más rápido, en el fondo, y cerrar la posibilidad de que no hubiese acuerdo sobre el proceso constitucional. Pues se está enfriando, ¿o no? Sí, es que Da es esa evidente, sensación. porque además muchos han dado declaraciones en esa línea, ¿no?, de distintos sectores. Yo creo que, claro, hoy en día probablemente se ve menos la necesidad de ese cambio, lo han ido mostrando las encuestas, de alguna manera la opinión pública ha ido cambiando. Pero lo que es cierto es que cuando enfrentemos la primera la primera posibilidad de una reforma sustantiva que termine en el Tribunal Constitucional, para la cual no haya una respuesta sólida, y en el fondo empecemos a chocar de nuevo con el texto constitucional, eso puede empezar a generar nuevamente una cierta fatiga de las personas respecto a lo que ha ido pasando finalmente en el país, a la capacidad en definitiva, creo que eso es lo relevante, la capacidad en definitiva de la política para poder responder a los dilemas sociales. Lo que buscamos con el proceso constitucional fue una solución institucional a un problema. Fracasó. En el fondo hubo una respuesta contundente de las personas para iniciar un proceso y una respuesta desfavorable respecto al resultado de ese proceso. Falló la política. Quiere decir que falló la política en ese momento, pero la política recondujo esto y la promesa de todos los sectores fue, cuando se enfrentó la campaña, vamos a continuar. Pero si se enfría, falla la política de nuevo. Por supuesto, porque yo creo que volvemos a chocar con el dilema de la falta de respuesta institucional frente a un dilema político importante. O capacidad de ponerse de acuerdo de los actores. Y por cierto, y lo que más valoran las personas en las encuestas es la necesidad y la capacidad de la política de ponerse de acuerdo. Entonces, probablemente hoy eso no se note y no sea relevante. El día de mañana yo creo que al sistema político esto le puede pasar la cuenta. Rodrigo, ¿tú ves que se enfría o tú sientes que está funcionando en otra sintonía, pero igual se avanza? Yo creo que está corriendo por un camino paralelo, fíjate. Si bien creo que existe la necesidad, y en eso
Yo creo que hay bastantes actores y la ciudadanía también consciente de ello, de que se requiere un nuevo escenario constitucional, una nueva constitución. Lo que ha ido modificándose son los mecanismos para ello y los plazos, que es muy relevante. Yo también creo que para el bienestar y para dar cerrada esta hoja era conveniente quizás haber acelerado los plazos, pero ya estamos a 9 semanas del plebiscito, todavía no hay acuerdo, todavía no sabemos cómo zanjar las diferencias, no hemos discutido ni siquiera los sistemas electorales, que va a ser un tema sin duda que va a generar también rencillas dentro de los distintos escenarios. Y por otro lado estamos viendo que el gobierno de alguna otra forma está plasmando ciertas necesidades ciudadanas en proyectos de ley que hasta hace unos meses atrás parecían ser distantes. Por ejemplo, el mismo ministro Jackson había dicho que era impensado avanzar en el programa de gobierno si es que no ganaba el apruebo. Y hoy vemos que el presidente Boric ayer presentó una propuesta de reformas de pensiones cuando el camino paralelo a la Constitución todavía no se zanja. Entonces, en la medida que también vaya avanzando por este lado, yo siento que también de alguna forma se va adormeciendo la necesidad de una nueva Constitución o el mecanismo para llevarla a cabo. Les quiero poner un tercer tema en competencia. Este fin de semana, domingo a mediodía, había cambios de horario, aparentemente este cónclave, cumbre, como quieren llamarle, de las dos coaliciones que sustentan a este gobierno, Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, por llamarlo de algún modo. ¿Por qué un gobierno a 7 meses tiene que hacer cónclave de sus partidos, de sus grupos? ¿Es normal, es bueno o es síntoma de que hay que empezar un segundo tiempo, Gloria? No, yo encuentro, o sea, si uno se remite a la historia hacia atrás, cónclaves ha habido momentos en distintos gobiernos cuando en la práctica hay la necesidad de ponerse de acuerdo, empujar cierta reforma o en el fondo reconducir el voto. Yo creo que respecto a la reforma que el presidente Boric presentó ayer, que es una reforma además que lleva, si uno considera la Comisión Bravo en adelante, lleva por lo menos 8 años en discusión en Chile y ha habido 2 gobiernos entre medio y no ha habido ni una posibilidad de ponerse de acuerdo para llegar finalmente a un sistema de pensiones. Ha habido reformas en el fondo por el lado, pero no ha habido un cambio sustantivo, siendo una de las prioridades de la ciudadanía. Entonces, me da la impresión que es momentos cuando se tienen que tomar decisiones difíciles, cuando hay que generar cohesión en las dos coaliciones, que además sabemos que es difícil la posibilidad de acuerdo. Es obvio y necesario que haya un encuentro donde se fijen y se remiren las prioridades. Y yo creo que eso es clave. Y más allá, y esto no tiene que ver necesariamente con una situación ¿Y las de pasar una cierta... Pero es que algunos ven que es para aminorar tensiones. Es que justamente creo que en gobiernos anteriores cosas similares habían pasado y eso que existía solo una coalición, digamos. Sí. Los gobiernos que tenemos del 90 en adelante solo son... La concertación, solo lo han sostenido la Alianza por Chile, etc. O sea, solo han sido conducidos por una coalición y así todas las coaliciones enfrentan tensiones. Cuando se trata de 2 coaliciones que tienen matrices distintas, pueden tener coincidencia en el propósito, pero probablemente los caminos para llegar a eso pueden generar diferencias. Me parece que es pertinente y adecuado que la primera voz, además del gobierno, la primera voz de la coalición, el jefe de coalición, el jefe de gobierno, en el fondo pueda ayudar a reconducir esa discusión, porque lo que viene hacia adelante es la discusión sobre el tema de pensiones. ¿No lo ves complicado, no lo ves grave? No lo veo complejo. Creo que el presidente de la República en Chile es jefe de gobierno, jefe de coalición, jefe de Estado, y por lo tanto tiene que cumplir con ese rol de jefe de coalición, y me parece que es lo que corresponde por lo demás. A mí me parece que un poco prematuro ya tener este tipo de cónclave. Uno lo que hace habitualmente es que después de un primer año hace una evaluación, se junta con sus ministros, con sus partidos, discute y se proyecta. Aquí el gobierno ha tenido que enfrentar momentos bien complicados y bien difíciles. Una derrota muy relevante en el plebiscito, yo creo que, y de hecho lo ha mantenido, yo creo que ahí tuvo una derrota ideológica al gobierno muy profunda, la que tiene que de alguna forma recapacitar y proyectarse. La derrota ahora en la Cámara, las rencillas entre las ambas coaliciones. Entonces, no lo veo como un minuto de salva, sino que creo que en un momento complejo para el gobierno, el presidente enfrenta un escenario de popularidad muy bajo a 7 meses, que no lo habíamos visto en ningún otro. Con estas tensiones que tú planteas, con estos momentos complejos, con baja popularidad, con dificultades efectivas y evidentes en un montón de materias y derrotas electorales incluso, ¿no es entonces una buena oportunidad para un cónclave? Yo por eso digo, yo creo que es necesario y es en razón de eso. No es algo normal que a 7 meses exista un cónclave de gobierno, salvo que haya habido una crisis profunda. Y yo creo que estamos en presencia de una crisis matizada, que no se ve quizás por todos los diarios, por la prensa, pero el gobierno enfrenta un momento muy complicado a puertas de discusiones que son muy relevantes. Entonces me parece... ¿Tú ves que está tratando el presidente o el gobierno de zanjar entre estas dos almas y que lo que se busca este domingo es justamente marcar el rumbo y cuál va a ser el alma predominante? Yo creo que esa es la palabra exacta. Yo creo que el presidente está buscando la oportunidad de tomar el timón otra vez, que lo ha ido perdiendo en los últimos meses.
retomar el curso del gobierno, proyectarse, ordenar sus filas, porque ha tenido problemas internos y, por cierto, problemas también con otros elementos que son más externos. Pero es el minuto de tomar el timón y va a depender, este encuentro, este cónclave, va a depender mucho del rol que decida tomar el presidente Boric, de alguna forma de asumir el liderazgo que le corresponde entre estas dos coaliciones. O sea, sí, yo creo que la política se trata de generar confianza, de ser capaces de jugar de memoria, de eso se trata en parte esto, ¿no? De llegar a acuerdos, de resolver los conflictos internos, y me parece que esto es un camino que es lo que corresponde, me parece que está bien. Además, pensemos de nuevo, no estamos enfrentando cualquier discusión. Después de la derrota finalmente del apruebo, lo que tenemos hoy en día es una discusión ni más ni menos que una reforma sustantiva al sistema de pensiones. Entonces, si el gobierno no logra alinear a sus fuerzas políticas, mal va a poder, en el fondo, poder presentar otro tipo de reformas como la salud y otras que se han anunciado. Y yo, la verdad, no estoy de acuerdo con que haya una derrota ideológica. Yo creo que lo del rechazo tiene múltiples factores para explicar, y lo decíamos hace un rato atrás. Entonces, también creo que es muy necesario que el gobierno se siente con tranquilidad, con sus dos coaliciones, a pensar en definitiva y a entender qué es lo que pasó ahí, cuál fue la razón por la cual tuvimos un triunfo muy contundente del presidente Boric el año pasado en segunda vuelta y a los pocos meses un rotundo rechazo al texto constitucional por el cual él mismo se había jugado. No el texto mismo, digamos, pero sí el proceso. Entonces creo que hay más elementos y más matices que entender en esto. Ahora, ¿no hay coincidencia entre esos dos episodios que mencionas tú? Porque el triunfo bastante macizo del presidente Boric en segunda vuelta es, como se dijo en su momento, el Boric de segunda vuelta, que era muy motizado, muy moderado, con mucho socialismo democrático adentro y esos matices, y de alguna manera, no sé que es lo mismo, pero tiene similitudes con un triunfo del rechazo, con moderaciones, a cosas que parecían ser muy maximalistas. Es decir, hay un país que en estos dos escenarios, que si bien son distintos, marcan moderación. Eso no es... Marcan necesidad de acuerdo, marcan moderación y marcan con mucha claridad, basta mirar distintas encuestas en esto, una agenda clara. O sea, pensiones, salud, seguridad, ahora como un tema relevante, son temas que están instalados en la agenda. Y hace mucho rato, además. ¿Y esa diferencia acaso no es la que está justo al medio entre las dos coaliciones de gobierno? Es que ese justamente creo que el rol del jefe de coalición, digamos, en poder ordenar y conducir cómo se genera esta conversación hacia adelante. Se puede tener discusiones, todas las coaliciones tienen diferencias, o sea, esa en el fondo es parte importante, además de la ABC, de la discusión sobre coaliciones políticas y partidos políticos. El punto es cómo se generan y cómo se zanjan esas diferencias, cómo se generan. Nosotros no tenemos estatutos, ni mucho menos como el Frente Amplio Uruguayo, por ejemplo, para resolver conflictos. Esto es una discusión que se ha dado mucho tiempo. No hay un mecanismo para resolver conflictos al interior de las coaliciones. Y pucha que es importante cuando uno quiere avanzar en reformas importantes. Rodrigo. ¿Sí? Yo creo que el sentido común, como a lo mejor el centro, la mirada, es lo que quizás hace falta en este momento de la política. Y yo tengo la impresión de que el gobierno, parte también del oficialismo y parte también de la oposición, lo perdieron o lo han perdido. Y en esto los extremos quedan fuera. Los maximalistas, los que no quieren comunicarse, no quieren transar, no quieren dialogar, quedan fuera de esta conversación. Yo tengo la impresión de que, dadas las discusiones que vienen ahora, que son muy relevantes, el presidente tiene que asumir un rol con eso y recuperar quizás esa moderación que le dio el triunfo en segunda vuelta de manera holgada frente al candidato, frente a José Antonio Kast, y que yo siento que lo fue perdiendo en los primeros meses, alimentado también por una convención que de alguna forma se adueñó de ciertas consignas que de alguna forma se contradecían con la figura que habíamos visto del presidente en la segunda vuelta. Y me da la impresión de que eso es lo que busca, el camino a recuperar de la moderación, del sentido común, como le digo yo. Sí, pues de hecho no nos olvidemos que dado la pandemia, el calendario electoral cambió, con eso cambió la dinámica de la política también. En rigor, el gobierno que hubiese llegado, el presidente Boric, hubiese sido otro candidato, habría tenido que enfrentar una convención que ya hubiese zanjado. Nosotros atrasamos el calendario electoral y lamentablemente le cayó en medio de una discusión para el propio programa de gobierno, una discusión de estas características. Gloria de la Fuente, Rodrigo Orellano, como siempre les agradecemos mucho venir a conversar a esta tertulia política que se arma con los temas que hay dando vuelta en la semana y nos permite mirar hacia adelante con, ojalá, algo más de claridad. A los dos, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Matías.